Milwaukee, Wisconsin. It's Miklo from Blood In, Blood Out. On our way to see you guys again. 1225 South Cesar East Chavez. And that's at Chicano Culture. It was a great time last time, and we're back by popular demand, and I'm very grateful again. I hope to see you guys there Saturday, the 13th, from 3 to 5 p.m. at Chicano Culture in Milwaukee. Vatos Locos forever. In the heart of the city, in the soul of its people, there is a power stronger than law. I have never been so proud in my life as today. A force deeper than friendship. I don't forget where I come from or who I am. That's what keeps me going every day. A passion greater than life. Who are you fighting? You're just fighting yourself! Oh, those are my carnales, they're my family! I'm your family! It's the tie that bound them together in their youth. Let me see the color inside you. And now will draw. Hola, ¿qué tal amigos de Hoy Wisconsin Today? Bienvenidos a otra nueva edición de Hoy Wisconsin Today. Este día, a 11 de noviembre, estamos muy contentos esta noche porque tenemos un invitado muy especial. Esta noche está con nosotros el actor Damian Chapa, quien interpreta a Miklo en la famosa película Sangre por Sangre, Blood In, Blood Out. Él estará visitando la ciudad de Milwaukee para firmar autógrafos y hacer el famoso meet and greet aquí en la ciudad de Milwaukee. Regresa a demanda popular. Recuerden que la película de Sangre por Sangre es una película tan exitosa de tres primos que crecen como hermanos en medio de la violencia de las bandas del este de Los Ángeles. Así es que esta noche le queremos dar la bienvenida a Damian Chapa, el Miklo de Sangre por Sangre. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Y quiero decir, toda mi raza, hola, de que están en Milwaukee. Y muchísimas gracias por me invitarte. Gracias. Español no perfectamente. No importa. Thank you so much because you will be speaking in Spanish for our Spanish speaking viewers y que están muy entusiasmados porque vamos a empezar visitando por primera vez, for the very first time, the city of Milwaukee last Saturday. Estuviste visitando por primera vez la ciudad de Milwaukee, last Friday, el pasado viernes. Y por demanda popular, because people were asking for you to come back and return to Milwaukee, vuelves este próximo sábado, ¿correcto? Sí, tengo mucho orgullo por eso. Y también quiero decir muchísimas gracias a toda la gente de Chicano Culture. And I'm so happy to be coming back. Thank you very much. Gracias, Damián. Estamos muy contentos. Así es que háblanos. Vamos a empezar con una de las preguntas muy importantes que me imagino que siempre te hacen esta pregunta. I'm pretty sure, and you can go back and forth English and Spanish, Damián. Lo puedes hacer porque es un programa bilingüe, ¿ok? Thank you. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Una de las preguntas es, ¿qué significa el éxito para ti de la película Sangre por Sangre? What it means to you that Blood In, Blood Out was a successful, and very successful film around the world, no solamente en los Estados Unidos, sino a través del mundo. Esta película es una película más grande en mi vida porque primera cosa es mi primera película. It was my first film, pero es la película más outstanding en mi carrera. Esta película también es una película que en mi
mientras no es solo una película, es una experiencia de nuestra gente chicano and all the people around the world, whether it's Sweden, Germany, Japan, y todos estos países conocen esta película. Y tengo mucho orgullo por eso, porque también en las escuelas, como colegios y todo, esta película es una película que los gente tienen en tu, ¿cómo se llama? Curriculum, para ver, para entender la cultura chicano. Correcto. For me, it's more than just a movie. It's understanding the Chicano culture, and for me, I'm very proud of that because it's a very it's a film taken very serious by not only people in la calle, but people in the colleges and around the world and the intellectual community. So tengo mucho orgullo por eso. Claro. Mira, una de las cosas que te quería preguntar es que, por ejemplo, tú tienes raíces mexicanas y americanas, anglosajonas, porque eres un mix. En la película también eras un mix, eras mexicano, pero también blanco. Entonces, sometimes when you are half and half, you belong to or you don't belong to a group. Entonces, háblanos, en la película Sangre por Sangre se ve dividido todo eso y tú, lógicamente, estabas con el grupo al que se supone que debías de pertenecer. ¿Cómo el rol se asemeja a tu vida? Es la verdad, porque en mi vida también real, mi padre era mexicano and my mother was white. So the combination, it's a very unique way of growing up. Es muy interesante porque yo tengo mi madre que es blanco y mi padre es mexicano, and I had to go two different ways. You know, you're not accepted in one community. For example, when I was young, there was a lot of racism going on. Sí. You know, my father, when he was young, cuando muy joven, he had to sit in the back of the classroom. So this type of racism existed back then. It's less prevalent today, of course. But I understood it because I heard these stories from my father. Sí. So when I would go to the Mexican side, they would take me to all these Mexican dances. Mi tía in Adrian, Michigan, which is not too far from here, just over the lake. And she would take me to the Mexican dances and show me the culture with my cousins also. I wasn't a part of it because I was born in Ohio and I didn't understand the culture. So when they took me in, I wasn't a part of it. They introduced me to a really beautiful culture that I embraced and that also embraced me. But you know, it's still unique to grow up like this. Like Miklo, the same thing. Con Miklo, the mother was Mexicana and the father was white, and so it was the same thing, but just opposite with the parents. And you know, you saw Miklo trying to fight to fit in. Sí. It's the same thing, you know, that I experienced, trying to fit in when you know you have blue eyes and you're a güero, and it's a very unique experience. But my raza accepted me in real life and in la película Sangre por Sangre. So the experience segued together not only in my life, in mi vida, pero también en la película. So I understand it very well, and I think that's why the director chose me para hacer la película, para hacer el rol de Miklo, because I understood it very well. Lo que te iba a decir era que muy interesante porque Miklo se quedó grabado en la mente y corazón y vida de muchas personas. Yes. Well, you know, it was survival. Miklo had to survive. And he was in a world, two different worlds. First, la película, él está en la cultura chicano. Él quiere pelear para aceptar, to be accepted in this culture.
Y también cuando va a la cárcel, when he went to prison, he's also trying to be accepted by this particular type, this area of our culture. And I think this is why Blood In, Blood Out is such an important film, because it encompasses, es acerca todas las cosas diferentes en nuestra cultura. You have, a police officer, you have an artist, and tiene una persona que you went the wrong way, my character, Miklo. So it shows our culture in all different facets, like the Italians had to go through, como los italianos, como los Irish, como toda la gente que va a los Estados Unidos tiene esta experiencia. In the 40s, in the 50s, y los 50s y 60s tienen gente en la Italian mafia, the Irish mafia, todos los mafias, because people had to fight to come to this country, and there were good people, there were hardworking people in the Italian community, and the Irish community, but you also had people that went the wrong way for survival to be in mafias. It's the same exact thing. Everybody's trying to assimilate en este país, Sí. Pero algunas veces es más difícil o más fácil para otra gente. Claro, es cierto. Y ahora, ¿cómo quizás esta pregunta se repite muchas veces, pero por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tú vas y te dicen vatos locos forever? O sea, porque es algo que vatos locos forever. ¿Cómo Miklo te cambió la vida a ti, Damián? Porque lógico, has aprendido mucho de ese personaje. El personaje también era parte de ti. How that changed your life, the Miklo role? Well, porque toda la gente en el mundo, cuando yo voy a Sweden, yo voy en el avión y voy en el aeropuerto, y toda la gente son de Sweden, son muy blancos y no tienen ninguna cultura latino. Y dijo que vato loco forever, y japonés y Italia, toda la gente conoce esta película, porque yo creo esta película, it reaches everybody here and here en el corazón, porque es acerca familia. Esta película es acerca familia, es porque it resonates with everyone. Claro. How it changed my life was to be, no one knows you. I was an actor, era un actor en Nueva York con theaters que tiene 100 gente en los theaters in Nueva York and off Broadway. Not off Broadway, but off Broadway. So, little theaters. So to be recognized in the world, especially the Chicano culture, in such a big way, it changed my life in many ways. It cambió mi vida mucho, so many ways, because people know me because of Miklo. Yo puedo hacer una película acerca Bobby Fischer, Marlon Brando, todos los gente que hizo, pero los gente dijo que tú eres Miklo. Sí. So they accept me as Miklo. Pero yo también tengo una personalidad de mi hijo que es similar de Miklo. And it was the similarities that I had to fight to fit into the culture that I love so much. Claro, y te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué significó para ti trabajar con Jesse Borrego, con Benjamin Bratt y con Paco Aguilar y Cruz? ¿Me entiendes? Todas esas personas, ¿qué significan para ti ahora? Y si continúas contacto con ellos, you keep in contact with them, and how did you feel at that time working with them? Benjamin Bratt is a wonderful actor. And when I came to do the movie, he was very supportive of me because I was new in the business. And he'd already been doing it for many years, and he was way bigger actor than me. So for me, Benjamin was a big part of, accepting me not only in the Chicano culture as an actor, as a person, but as an actor. So I really, really loved working with Benjamin because he's such a great actor. And he's also one of the
people that really brought me in and me acepta, por una persona nueva en la carrera in Hollywood. He really helped me enter, and that's why I owe so much love and respect for him. And Jesse Borrego is un actor que, he's such a powerful actor that, as a matter of fact, cuando yo veo, toda la gente, cuando ellos ven la película Sangre por Sangre, they see 3 characters. There's a lot more characters, pero estos los 3 gente más, they're more identified in the movie. Que se identificaban más en la película. Paco y Miklo. Sí. Gracias. Y Jesse, to me, cuando estoy mirando la película, to me, he stands out the most because, I know my character. I'm intense. I'm in prison. I'm a mafioso. That's who I am in the movie. But Jesse Cruz, the character Cruz, to me, is the most powerful because he has the most emotions. Es un artista muy grande para mí, para un actor. Yo creo que es a genius actor, Jesse Borrego. His emotions are so powerful when you watch the movie, as everyone, I think, can see. Y yo creo que cada uno se identifica y ese poder, esa fuerza de la película que te hace pensar, te hace llorar y te hace ver cómo las circunstancias de la vida te pueden hacer que te unas o que te separes. Y esa es la historia de los 3 primos. It's to unify the family or separate the family, but there is a great message in the movie. Otra de las películas, mira, ¿cuál fue tu escena más divertida? Que seguramente te lo han preguntado muchísimas veces, pero también, ¿cuál fue la escena que te marcó más la vida? Like, what is the scene that was the most funniest, pero también the most difficult? Porque cuando eres actor hay escenas que son difíciles y otras que te diviertes y eso. Así es que háblanos de esas escenas. Well, esta película, Sangre por Sangre, was a very difficult film to shoot. Mm-hmm. Especially for me, porque yo tengo un rol que yo estoy en East LA, en un momento estoy en East LA, y el segundo momento estoy en cárcel, en San Quintín. So I had to work como 6 meses en esta película. Trabajo como 6 meses. Este es muy unusual for a película to do such a long time on a movie, but because my character was in so many vast amount of the movie in so many parts, a long time, I found myself in. It was my first movie, so I had a big weight on my shoulders, and I think para decir una más difícil para mí un sueño, hay mucho, porque hay muchos sueños muy difíciles, but I think that the one in the prison where I go para hablar con el jefe, el mero mero. For me, it was muy, ¿cómo se llama? Real. Realista. Fue bien realista. Uh-huh. Sí, gracias. Por eso, porque necesito quiero aceptar en la onda y con mi gente, con mi raza, y en esta situación con el mero mero, it was real for me. Porque es mi primera película y también hay muchos actores muy, ¿cómo se llama? Señor que yo. Mayores que tú. Sí. So I'm trying to be accepted as a character of Miklo y también Damian Chapa. I'm trying to be accepted. So for me, that was a very difficult role because I was really trying to be accepted in all ways. Claro, porque muchos de ellos tenían ya una trayectoria, ya tenían más fuerza, pero tú gracias a ellos también le diste vida a Miklo y Damián aprendió muchísimo. Otra de las cosas, Damián, muy importantes, tú has actuado en muchos largometrajes en Hollywood. Has estado en El Padrino, has estado en Under Siege, en Bound by Honor, Mexican Gangster, y recientemente estuviste en Woody
Festival Ricky Finn de Allen. O sea, ¿qué significa todo esto para ti? Sí, año pasado hizo una película con Woody Allen, and you know he's a very famous, controversial director. I was in that movie. We shot it in Spain. It's called Rifkin's Film Festival. Pero una película que estoy haciendo ahora, that will be out in como febrero, se llama Mexican Gangster 2. Mexican Gangster 2 is a very intense story about a cartel member, two brothers in the cartel, and I come in and I have to separate these families in order to survive. So it's a very difficult role and a very intense movie. Se llama Mexican Gangster 2, Venganza. That comes out in February. But, you know, I've been very blessed to have una carrera in Hollywood. I'm very, very blessed because it's a once in a lifetime thing to have a career in Hollywood. Claro, y te has convertido como en un director consumado, porque justo esa iba a ser mi siguiente pregunta sobre tu película Mexican Gangster 2, La Venganza. O sea, esta se va a abrir en febrero, como dijiste, del 2022, en Texas y California, y si se consigue un cine en Milwaukee, ¿vendrías a hacerlo aquí a Milwaukee? Could you say again the last question? Yeah, that the premiere is going to be in 2022 in California and Texas for the new film. But if you have an opportunity to premiere the movie here in Wisconsin, will you do it? That might be a very good idea. As a matter of fact, I think it is a good idea to have a premiere in Milwaukee. Yeah, I can help you with that. I can try to go with my connections. Idea. Sería algo. Porque la gente de Milwaukee son esta línea en sábado pasado, perdóname español, es muy grandísimo. It was the longest line that I've ever seen in all the meet and greets. And the people are so thankful and so humble and so into the movie that some of the people, ellos saben los líneas de Sangre por Sangre más que yo. It was one of the best meet and greets I've ever had, and I'm so thankful. So it might be a good idea to have a premiere of Mexican Gangster 2 in Milwaukee. Good idea. Sería genial. Mira, tengo dos fanáticos tuyos que se conectaron conmigo que quieren hablar contigo. Si me lo permites, I have two fans, number one, that are connected. I have Geno Arista first in the line, and then I have Leo Moctezuma second in the line. They are your fans, number one. It was hard for me to say no to them, but if you allow them, I can bring them to camera. Y ellos tienen like unas preguntas para ti, really quick, and feedback. ¿Lo permitirías? Of course, let's do it. Perfecto. Entonces, as long as they understand my horrible Spanish, I'm okay. Te van a entender tu español. Los voy a poner a los dos en cámara de una vez, pero vamos a empezar con Geno. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Hola, mija, ¿cómo ¿Tienes estás? otro fracaso? Patos locos forever. Forever ese. Geno, tú me dijiste que te identificabas muchísimo con Miklo y creo que tu vida tiene algo que ver. Explícale a Miklo. Okay. Si hay algo en inglés que le tenga que explicar, yo se lo explico. Okay. Algo rapidito de la película es que es como nosotros vivimos en la película. Es como nuestra vida diaria era como la película, con una familia mixteada que hablan español, inglés. Y tenía mis hijos pequeños que mirábamos la película diario, la hacían rewind, cuando era el cassette, luego el DVD se rayaba, compraban otro, olvídate. Pero ya de último me identifiqué mucho con el final donde fue la venganza, que a mi hijo le pasó lo mismo que a Miklo. Y eso es, pues, es horrible porque es una película, pero pasa en la vida real de nosotros. No escucho.
Miklo, ¿entendiste? Go Did ahead. you Now I can hear understand a little bit, or do you want me to interpret for You you? can interpret a little bit of it because it got cut off by sound. Go ahead. Yes, she was saying that she identified herself with the movie, and when her kids were little, they watched the movie all the time. And then after a few years, she realized how this was became part of her real life, especially when it's la venganza part. You know, because now her son is in jail, and now she reflect and he reflect about what happened to them. Yes, you know, this is the price as an actor, un actor, that I have to pay. That I did a movie that was very serious about people that are in jail. It's a very serious subject matter. Es una cosa muy serio. Esta subject matter, gente en la cárcel. Sí. And I have a responsibility Sí. to tell people, para decir a la gente, que Miklo no está en la calle. Él está en cárcel. Ese es porque la película es importante, porque Miklo no va en la calle. Él está en la cárcel para muchos años. Muchos años. Él no está en la calle. So, es importante lección para gente. Si tiene esta vida, quizás vas a tener este problema. Pero también esta familia, esta gente en cárcel son nuestra familia. Claro. We have to love them. You know, everybody has a story. Everybody has problems. And this is what's great about Blood In, Blood Out. Porque in the end, we come together as familia. That's what I love about this movie. It's about familia and never, ever being disloyal to your family, no matter what happens to them. A la familia lo único que te queda después de los amigos se van y Miklo se queda en la cárcel. Exacto. Gracias, Geno. ¿Alguna otra cosa que tengas para Damian Chapa, el Miklo de Sangre por Sangre? Mi hijo, el más pequeño, le pusieron Damián, por lo mismo de la película. Porque ya sabían. ¿Cómo se llama su hijo? Mi Damian. hijo, el más pequeño se llama Damian y el que está en la cárcel se llama Jason. Hola, Damián. Y el más pequeño es Jason, para guardarle el video cuando él salga. Él sale el 2024. Oh, that's beautiful. Thank you so much for everything. Muchísimas gracias. Dice que si le mandas un saludo, un greeting a Jason. Un saludo a Damián. Y a Jason también, dice. Gracias. Gracias. Espero verlo el sábado. Y va el sábado a la firma de autógrafos. Sí. Gracias, Geno. Gracias, Mariela. Vatos locos forever. Vato loco forever. Tengo ya a otro de tus fans number one que viajó hasta Los Ángeles a tomarse fotografías en cada escenario donde se filmó la película Sangre por Sangre y se fue manejando desde Milwaukee hasta Las Vegas y de Las Vegas a Los Ángeles. Así es que aquí está contigo tu fan number one, Leonardo Moctezuma. Mr. Montezuma, ¿cómo estás? Bien, Miklo, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Sí, te tengo una pregunta, Miklo. ¿Qué sientes tú al saber que los niños o la generación antes, mucho antes que tú, se identifican contigo, se identifican con el personaje de Miklo? ¿Qué sientes al ver niños de 10 años, 12 años que dicen Vatos Locos Forever? Es como dijo antes, es una experiencia, para mí es un actor y también es mi responsabilidad para decir eso. Que los chicos que digan Vatos Locos Forever, sí es importante que ellos saben que es acerca la familia. Vatos Locos Forever a una gente es malo algunas veces, pero también es una señal, ¿cómo se llama? Símbolo. Un símbolo of family, of unity,
¿cómo se llama? Unification. You know, sí, gracias. It's unifying to these kids. Alguna gente no tiene una vida, they don't have a choice porque they grow up in these situations. They need more understanding. And I, as an actor, have to take responsibility to say, like I told the other lady, como te dijo la otra mujer, que my character does not go out of jail. So cuando dijo, Vatos Locos Forever, it's a choice to children, to adults, to anyone. Do you want to go to jail or do you want to stay out of jail? And this is why los tres characters, Paco, Cruz, Miklo, they give you a choice. Life is about choices. Es como Paco dijo or Cruz dijo, life's a risk. Life is a risk. And we all have to make choices in life. And this is the choice that everyone has to take. Es cierto. Ahora, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Cómo pones en tu vida la diferencia o cómo divides a Damian Chapa de Miklo? ¿Cuál es esa diferencia entre los dos? You know, a lot of times, I don't know if there is a lot of difference other than otra que los diferencia es que yo en la vida real, I made the choice to stay out of jail. I'm an actor. I'm an artist. I play this role, and I did it serious. Es un rol muy serio para mí. Correcto. Porque en la película Miklo, he doesn't have a choice. It's in a moment he shoots a spider para ayudar a su primo. Es una cosa para ayudar a su familia. He doesn't have a choice. He has no choice, and he finds himself in prison. In real life, I could have been that. I could have been Miklo, but I chose a different way. I chose to work very hard. Mm-hmm. I chose to educate myself, and I chose to make a different choice. And that's the difference. But we're similar. Somos muy similar in otras ways, like we're both bicultural. My mother's white, my father's Mexican. I had to fight to fit in con raza. Correct. Fight. But they accepted me. And they love me and I love them. Yeah. Ahora, otra cosa. De tu otra película del Padrino, donde eras un gángster, cuando eras el jefe de la mafia, ¿cuál disfrutaste más hacer? ¿Siendo el jefe de la mafia o la película de Sangre por Sangre siendo un pandillero? Could you clarify that for me? Did you play the role of El Padrino? And which one did you enjoy the most? Playing Miklo or your role in El Padrino? Because it was the opposite. You were a gangster. And then, what is the difference between the two roles? Well, that's a good question. I love both roles. Los dos roles para mí son muy bien porque Miklo is the foundation de mi carrera. But Kilo, esta character in El Padrino, is similar que son mafiosos. Pero I think that the reason why I like Blood In, Blood Out more is because Blood In, Blood Out is they're both similar in the way in Sangre por Sangre, yo estoy en la cárcel in the end of the movie. It's very bad. It's a very difficult life. It's not easy. Es no muy, ¿cómo se llama? Fácil. No es muy fácil, es difícil. Porque yo soy en la cárcel y también el Kilo tiene el mismo cosa. And I say it in película. Yo tengo unas palabras at the end of the movie. Hey, this is your choice. This is a mafioso. This is a gangster. And he's getting bullets. They're shooting him at the end of the movie. Correcto. There's only two places for this type of role. The morgue. ¿Cómo se llama el morgue? La morgue. El morgue y en cárcel. Correcto. So
this is why it's an important, both of them are muy importante los dos roles, porque they show what happens to you when you make this choice to be a gangster. Claro, mira qué interesante, Miklo. Última pregunta, Leonardo, que tengas para Miklo. Que soy tu fan desde niño y vato loco forever. Vatos loco forever, hermano. Qué lindo, mira, está muy importante que New Generations, o sea, que eran quizás unos niños cuando era película o no habían nacido. You know, the new generations gonna be like, you know, they love Sangre por Sangre and they love and fall in love with Miklo. Yeah, well, I'm very fortunate for this. However, you know, to me it's increíble porque cuando vamos a esta meet and greets, hay gente que son 5, 7, 8, 10 años y ellos saben las cosas de la película más que yo. Ellos no porque esta película se acerca a familia. Correcto. Y yo creo esta es la razón porque los gente find it to be something very compelling. It's very atractivo para la gente porque it's about family. And It's a very intense movie about family. Muy intensa. Te voy a leer rápidamente a Damian. Thank you so much for being with us. Thank you. Gracias. Tengo muchos comentarios. I have a lot of comments from the audience. I want to bring just a few. Por ejemplo, dice Alma Rosa Moreno de León, Guanajuato, dice hola y que le envíes un saludo. Hola, un saludo de Miklo. I love you. Gracias. Y luego también Bonnie Bustos de Milwaukee te dice hola. Bonnie Bustos, hola. Y Mauricio Coto Carvajal te dice saludos, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Y tengo a Manolo Morales que dice, ¿dónde es eso? O sea, todo el mundo me está preguntando a dónde vas a estar, Damián, dónde va a estar Miklo. Así es que digámosles dónde vas a estar este sábado para que vayan a Chicano Culture Milwaukee a verte, a tomarse esa selfie, a agarrar ese autógrafo contigo. Sí, también tenemos hats, y tenemos posters, y tenemos vamos a jugar la música de Sangre por Sangre, and it's a family experience, and I can't wait to see all of you, and I'm very thankful. Muchísimas gracias. Me gustaría inventarte a toda la gente de Wisconsin y toda la gente de Milwaukee a esta meet and greet. Y quiero decir, when you expect nothing and you get everything, that's destiny. Vatos locos forever. Qué lindo. Entonces, Damián, tú vas a estar en el 1225 sur de la César Chávez East Drive, que está localizada en el corazón de la ciudad de Milwaukee, en Chicano Culture Milwaukee. Entonces, lo vamos a repetir. El evento es con el actor Miklo de la iónica película Blood In, Blood Out en el 1225 South Cesar East Chavez Drive en Milwaukee, Wisconsin, este sábado 13 de noviembre de las 3 a las 5 de la tarde, ¿verdad? A petición popular. ¿Verdad, Damián? Muchísimas gracias y gracias a Tony de Chicano Culture, a toda la gente de Wisconsin y especialmente Milwaukee. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Damián, la última pregunta. Después de Milwaukee, ¿cuáles are your future plans and where are you going? Esas son ya las últimas preguntas. Vamos a el Fort Wayne, Indiana, en el 19 de noviembre. Vamos a what's the name of the place on the 19th and El Azteca. El Azteca, perfecto. De noviembre en Fort Wayne. Homeboys. And vamos a Toledo, Ohio. Homeboys, el 20 de noviembre. A 3 a 5 de la tarde a Homeboys
Bar and Grill. Y Pero- también vamos el 21 en Cleveland, Lorain, Ohio. Pero- So, tenemos un gran schedule y después de eso vamos a Pennsylvania. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Último, mira, tengo más. La gente te quiere decir muchas cosas. Dice, mira, I remember him along with Benjamin, Brad, and other cast members visiting my high school in California when it was launching to promote. This is early 90s. O sea, tenemos fanáticos, Damián, que están, o sea, quieren verte este sábado y eso es lo más importante. Thank you, Alma Vélez, un saludo. Entonces, Amable, muchísimas gracias. gracias. Tengo a otra, te dice Lilian Ramos, nice having you here. Dicen que qué bueno que estás aquí. Y luego te dice Geno, muchísimas gracias, Vato Locos Forever. O sea, dicen que si van a tener VIP passes Damian, they are asking if you are having VIP passes. Yes, there's you can call PJ at llama PJ at 818 818 445 445 3516. 16 for VIP passes. Sí, Lo estoy se llama apuntando. PJ. PJ, yes, PJ Cortés. PJ Cortés, le vamos a poner a PJ Cortés. Pero él también es no bueno con español, pero él va a tratar. No te preocupes que la gente es bilingüe. Aquí puse PJ Cortés 818-445-3516. PJ Sí, Cortés. tiene todos los VIP passes. VIP passes. Perfecto, Damián. ¿Qué mensaje le quieres enviar a todos los vatos locos forever? What is your message to all the vatos locos forever and all the community around the world? Porque nos están viendo a través del mundo, Damián. Yo quiero decir, toda esta experiencia es acerca familia. And you have to be loyal to your family, no matter what happens to them. Whether they take the wrong path or they don't take the wrong path. We all have different paths. Y yo quiero decir, love your family, be loyal to your family, and don't ever forget where you came from. Fíjate, Your family is everything. And that's what it means to be a vato loco forever, is to be crazy enough to love and be loyal to your familia. Gracias, Damián. Eso de ser leal a la familia es un mensaje muy importante. Quiero agradecerte tu tiempo a ti, Damián, también a Tony Mares por haberme conectado contigo, con Pilla y Cortés, lógicamente tu manager, agradecidas totalmente y espero verte el sábado en esta firma de autógrafos y llevar mi cámara y grabar a toda esa gente que está locamente esperando por ti para ese meet and greet on Saturday. Gracias, Tony and Nati, por todo. I love you guys and I see you Saturday. Así es que, Tony, te mandamos un saludo. Gracias, Damián, por todo este tiempo. Y Vato Logo Forever, ¿verdad? Forever. Un abrazo, un beso. Te agradecemos, Damián. Así es que estamos contigo, primero Dios, el sábado. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Así es que nosotros continuamos con más de Hoy Wisconsin Today. Queremos agradecer a Damian Chapa, el Miklo de Sangre por Sangre, por haber estado con nosotros esta noche. Agradecerle lógicamente a PJ Cortés, su manager, por haberse comunicado conmigo para poder haber realizado esta entrevista. We want to thank you, Damian Chapa, for the opportunity for Hoy Wisconsin Today and myself to interview him tonight. Also to his manager, PJ Cortés. Y también quiero agradecer a Tony, porque lógicamente Tony de Latino, de Chicano Culture, también fue el que me contactó y el que me dijo, Mari, viene Damián. Thank you so much, Tony, for contacting me with Damián Managers Team. We are so blessed. Así que les queremos hacer una invitación nuevamente para que si usted quiere conocer a Miklo, el ícono actor de la película Blood In, Blood Out, usted vaya al
al 1225 South Cesar East Chavez Drive en Milwaukee, Wisconsin, el sábado 13 de noviembre, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Yo sé que tengo muchas personas conectadas. Tony Mares, gracias, un saludo, muy agradecidos. Así que vamos a estar allí contigo, primero Dios, el sábado. Hay mucha gente que me está haciendo muchísimas preguntas, pero como ya lo dijo Damián, ustedes pueden comunicarse directamente para pases VIP con PJ Cortés al 818-445-3516. Y recuerden que Tony Mares de Chicano Culture tendrá ahí muchas cosas también que ustedes pueden comprar, como lo dijo Damián. Van a haber sombreros, van a haber pósters, va a haber muchísimas cosas. Puede usted venir, tomarse su foto, tomarse su selfie y tener ese gran recuerdo. Creo que esta película ha marcado la vida de muchas personas. Hay que recordar que Sangre por Sangre es la historia de tres primos que crecen como hermanos en medio de la violencia de las bandas del este de Los Ángeles. Con el tiempo, sus vidas siguen caminos muy diferentes. Uno trabaja para la brigada antidrogas de la policía, otro cae en las redes brutales de bandas de San Quintín y el tercero se deja arrastrar por el sórdido mundo de la drogadicción. Pero el sentido, honor y sobre todo los lazos de sangre los mantendrán siempre unidos. Y como ya lo dijo Damián, es la unidad y estar siempre con la familia es lo que a uno siempre lo va a mantener fuerte. Así es que queremos agradecerle a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en Hoy Wisconsin Today y los esperamos este próximo 13 de noviembre en Chicano Latino Culture. Aquí los dejamos con la invitación de Damian Chapa. Milwaukee, Wisconsin. It's Miklo from Blood In, Blood Out. On our way to see you guys again. 1225 South Cesar East Chavez. And that's at Chicano Culture. It was a great time last time, and we're back by popular demand, and I'm very grateful again. I hope to see you guys this Saturday, the 13th, from 3 to 5 p.m. at Chicano Culture in Milwaukee. Vatos Locos Forever. Así que ya escucharon, Vatos Locos Forever, como dijo Damián. Los esperamos. Yo me despido, no sin antes decirles que los veo la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche en vivo en Hoy Wisconsin Today. Les mando un agradecimiento por haberse conectado con todos nosotros el día de hoy. Y recuerde de seguirnos en nuestra página de Hoy Wisconsin Today, Spanish Journal Newspaper y de Azteca Wisconsin, Canal 38. Se despide Mariela Godínez Muñoz. Hasta la próxima. Milwaukee, Wisconsin. It's Miklo from Blood In, Blood Out. On our way to see you guys again. 1225 South Cesar East Chavez. And that's at Chicano Culture. It was a great time last time, and we're back by popular demand, and I'm very grateful again. I hope to see you guys this Saturday, the 13th, from 3 to 5 p.m. at Chicano Culture in Milwaukee. Vatos Locos Forever.